es un tema tan absolutamente importante para la configuración no ya solo del pensamiento moderno, sino del propio mundo moderno, que es de esos temas en los que un par de horas se quedan siempre cortas, o una sola clase se quedan cortas. En un sistema más civilizado o menos premioso que el que tenemos, pues tendría que dar lugar a 2 o 3 clases como mínimo. Pero en fin, tenemos que tratar de concentrarlo en una sola, y para ello pues ya comienzo diciendo que de todas maneras vuestro libro es muy claro, ofrece un esquema con el que yo no estoy totalmente de acuerdo, pero eso es otro problema y además no me voy a meter en eso, porque digamos que sigue la imagen más clásica, más tradicional, más académica, de no meterse en berenjenales. Pero mi obligación es contaros los berenjenales, precisamente, porque además es para lo que yo soy útil, ¿no? Quiero decir que la lectura de Descartes, de Spinoza y de Leibniz que encontraréis ahí en vuestro libro, pues os da una idea muy bien, muy ajustada, muy equilibrada del curso del razonamiento, pero en cambio no os habla nada, y bueno, insisto, es mi misión, es para lo que yo estoy aquí, de a qué responde esa problemática, de por qué surge y qué se juega en ella. Y lo que se juega en ella es ni más ni menos que esto, la dirección que adoptaría, insisto, no ya solo el pensamiento moderno, sino el mundo moderno en general, o sea, la modernidad europea en general. Bueno, es un tópico, vamos a ver, un tópico no completamente desacertado decir que en filosofía la modernidad empieza con Descartes. Y eso es hasta tal punto que ya sabéis, en las lecciones de historia de la filosofía, Hegel dice, bueno, pues venimos dando tumbos en una barca por un mar proceloso y de repente podemos decir tierra, ¿no? Hemos llegado a Descartes. Descartes es la tierra firme de la modernidad. Bueno, la razón por la que Hegel hace esta salutación de Descartes venía ya dada por la propia imagen que estructura el papel de Descartes en la Ilustración francesa. La Ilustración francesa es muy inglesa, todos lo sabéis. Es decir, es el momento en que, habiéndose producido en 1680 la Revolución Inglesa, que daría lugar a la Declaración de los Derechos Humanos, a la primera declaración del derecho individual, a la Common Law, ¿no? y a la Declaración de los derechos individuales, ¿no? Pues, y habiendo persistido en Francia, por el contrario, el absolutismo durante un siglo, la mayoría de los enciclopedistas, y entre ellos, desde luego, los más influyentes, fundamentalmente Voltaire y Diderot. Rousseau es otro caso distinto, porque Rousseau más bien apostaba por un neocinismo, una vuelta a la naturaleza, y entendía, por consiguiente, la organización social no en el concepto de derecho, no basándola en el concepto de derecho, sino basándola en el concepto de voluntad general, es decir, dentro de un marco muy completamente volcado hacia la renovación de la antigüedad, en el pacto entre individuos que se conectan a través de una noción de voluntad. Bueno, la Ilustración francesa fija una idea de Descartes que conecta a o hace de un intermedio entre las brumas medievales, en las que todavía no hay reconocimiento de la subjetividad, y un punto de llegada que no es Descartes, sino que es Locke, John Locke, ¿no? Con John Locke, el autor, el inspirador no solo del Human Rights, sino también de la Carta de la Tolerancia, y en fin, el gran teórico de la Glorious Revolution y de los conceptos de libertad y de derecho individual, etcétera, etcétera, parecía a los ilustrados que encarnaba la idea básica de progreso y la altura del tiempo. Entonces, para eso, Descartes era el hombre que había abandonado los problemas artificiales y, según Hegel, la desconexión entre tierra y cielo, o, dicho de otra manera, que había puesto punto final a la escisión teológica, a la escisión según la cual la patria del hombre,
la patria verdadera del hombre es el cielo, que Descartes era por tanto el que había descubierto que, en fin, la patria del hombre es la tierra, y en esa hipótesis que había, gracias, muchas gracias, y desde ese punto de vista que había reconciliado al hombre con su propio concepto, con su propia misión sobre la tierra, y por consiguiente que Descartes era el iniciador de la modernidad que coronaba o cuya culminación estaba en Locke. Esta es la imagen que recibe Hegel y es la que en las lecciones de la historia de la filosofía pues propone bajo esa metáfora, ¿no? Descartes es la tierra firme de la modernidad. ¿Por qué este papel asignado a Descartes? ¿Qué hizo Descartes para que realmente se le haya concedido esa función de padre de la modernidad? Un padre de la modernidad que, por lo que acabo de decir, no remite solo al pensamiento filosófico, sino que remite también a la organización social y política de la modernidad. Somos modernos en la medida en que reconocemos los derechos humanos y los derechos individuales y nos organizamos de una manera que supone cortar con la violencia religiosa a través de la declaración de tolerancia, que supone cortar con el absolutismo real, motivo por el que Locke es la culminación de Descartes. ¿Por qué esta visión según la cual en Descartes comienza, ya digo, no solo la filosofía moderna, sino el mundo moderno en general? Bueno, pues las explicaciones que se pueden dar para ello, en cierto modo, nos ofrecen o nos sitúan en un lugar paradójico. Nos sitúan en un lugar paradójico porque el pensamiento de Descartes, en vida de Descartes, tiene un éxito relativo solo. Es un éxito fuerte en la esfera, digamos, en la vida social francesa, en el sentido de que bueno, pues la sociedad francesa se disputó al Descartes de la madurez, invitándole a conferencias y tal, y más o menos la sociedad francesa adoptó un discurso cartesiano, un modo de hablar cartesiano, que Molière pone en ridículo en Las preciosas ridículas, precisamente, cuando estas señoritas de buena sociedad, ¿no? Pretenden mostrar cuán modernas son a base de una mimetización del modo de hablar cartesiano. Pero cuando uno analiza las cosas de cerca, pues lo que ve realmente es que Descartes experimenta un gran fracaso de su pensamiento en todos los sistemas. Como podréis ver en este texto que os voy a pasar, si se compara la física de Descartes con la física de Galileo, pues ciertamente somos galileanos, no somos cartesianos. Si se compara a su vez con el desarrollo de la física holandesa e inglesa, es decir, con aquello que pasa desde Sienhaus, el primero que da correctamente las leyes del péndulo y por tanto que es capaz de establecer las leyes del movimiento tanto local como uniformemente acelerado, etc., y que culmina en Newton con la teoría general de la gravedad, entonces, cosa que, por ejemplo, se objetiva en lo que se llamó la polémica de las fuerzas vivas. Entonces la física de Descartes no solo supone un gran fracaso, sino que cae en el ridículo. Y como Descartes es muy enfático hablando cuando dice, si los torbellinos no son, entonces todo mi sistema está equivocado. Pues bueno, la respuesta es, pues sí, todo su sistema está equivocado. ¿Qué quiere que le diga? Porque supone que, puesto que no hay acción a distancia, puesto que además él no reconoce la posibilidad de una geometría que incorpore los infinitésimos, es decir, que incorpore el cálculo integral y diferencial, sencillamente porque la idea de cociente infinito es absurda para él y la rechaza, es decir, puesto que se coloca completamente en contra del proceso que la matemática, la aritmética y la geometría están determinando en ese momento, pues el resultado es que la física de Descartes es un inmenso fiasco, y en la polémica de las fuerzas vivas, que está cancelada ya a la altura de 1710 más o menos, es decir,
no tantos años después, apenas 20 años después de la muerte de Descartes, o 30 años después de la muerte de Descartes, pues quiere decirse que Descartes no tiene una proyección. Tampoco tiene una proyección, como he dicho, en matemáticas. La matemática cartesiana es un disparate. Lo cual es muy grave para su sistema, puesto que, como vamos a ver inmediatamente, nada menos que tiene la pretensión de que su método es un método matemático, un método que sigue las pautas matemáticas, cosa que encontraréis perfectamente explicado, pero no advirtiendo la paradoja, en vuestro libro. Incluso desde el punto de vista de la filosofía. Incluso desde el punto de vista, no digamos nada desde el punto de vista de la medicina. La verdad es que Descartes puso en marcha una práctica médica que aterroriza, dado que dividía, como ahora explicaré, la realidad entre pensante y extensa, consideraba que el cuerpo es una máquina, debe ser tratada de acuerdo a un mecanicismo estricto, con lo cual consideraba que la medicina era casi una ingeniería, y eso determinó, diseñó una serie de instrumentos terroríficos, de operaciones quirúrgicas de las que ningún paciente logra sobrevivir, que llevaban intervenciones como en una máquina, intervenciones propias de la concepción mecánica de los cuerpos, bueno, etc. Incluso en filosofía, vuelvo a decir, si uno analiza la obra de Descartes, tuvo una amplia repercusión sobre el calvinismo holandés, pero estuvo siempre muy mediada por el aristotelismo propio de los grandes pensadores calvinistas holandeses, de manera que tampoco llegó a haber un pensamiento cartesiano como tal. Y realmente las inmediatas generaciones de los presuntos, sí, un poco de agua, ¿no? Buen chico, pero no hay vasos, me parece. De los presuntos discípulos de Descartes, como pudiera ser Pascal, Malebranche, Jülich, más bien lo que hacen es una oposición a Descartes. Bueno, la paradoja es esta: el padre de la modernidad, a quien se le reconoce haber fundado la filosofía moderna, resulta que es un hombre que ha cosechado un inmenso fracaso, un fracaso considerable. Ni ha tenido discípulos, todos han sido contradictores de Descartes en filosofía, ni ha tenido tampoco un lugar, digamos, de reconocimiento en la historia de la ciencia. Es un amor. ¿Qué explica, pues, que se le confiera tanta importancia a Descartes como para darle estos títulos? Bueno, para eso hay que comprender un poco la época, y eso es lo que digo que es mi misión indicaros. El tiempo de Descartes es el tiempo del Bajo Renacimiento, y el Bajo Renacimiento es el tiempo de las grandes guerras, de las guerras religiosas. El conflicto que introduce el luteranismo es un conflicto que tarda medio siglo en estallar, más de medio siglo, tarda en realidad casi un siglo en estallar. Uno pone en marcha unas fuerzas potentes, como es el de impugnar el criterio de autoridad, que es el criterio teológico por excelencia. Hay un criterio que dirime los conflictos en base a la autoritas. Por tanto, la Edad Media se ha sostenido sobre la base de una autoritas dogmática, de una autoridad para la doctrina. Lutero, al rechazar el concepto de autoridad, lo que ha introducido es el concepto de libre interpretación. Pero el concepto de libre interpretación que despliega, por lo tanto, una inmensa libertad para la conciencia propia. Ya sabéis, cuando los legados imperiales indican lo que tiene que decir, lo que tiene que creer, y están tratando de llegar a un pacto, llega un momento, y él va cediendo en pro del bien y de la paz en la Iglesia. Llega un momento en que le proponen una cuestión en donde él dice:
hasta ahí no puedo llegar, no contra mi conciencia. De manera que el criterio de conciencia termina siendo moralmente superior al criterio de autoridad. Una autoridad, por mucho que sea una autoridad que se considere a sí mismo legítima y que tenga capacidad de dirimir los problemas, cuando choca con la conciencia individual sobre la que depende la salvación propia, la conciencia tiene la capacidad y el derecho de oponerse a la autoridad, ¿no? Y ese no contra mi conciencia es exactamente el signo de los tiempos, el signo de la nueva imagen del mundo. Bueno, la cuestión es que cuando uno introduce estas pulsiones sobre el pensamiento, las consecuencias tardan en producirse, pero se terminan inexorablemente generando. Esas consecuencias son la de la multiplicación de interpretaciones. Finalmente, ningún individuo que interpreta por sí mismo es nada si no tiene detrás de sí seguidores. Las interpretaciones que la liberación luterana o la oposición luterana al concepto de tradición y concepto de autoridad fundamentalmente son tres. De una parte, la que experimenta el propio Lutero, o la que propone el propio Lutero, que de todas maneras es un conservador, un hombre que lo que quiere es reformar la Iglesia, y que como no tiene capacidad para reformarla desde dentro, resulta ser sobre todo un legislador eclesiástico, es decir, crea su propia Iglesia. Pero claro, desde el momento en que se ha liberado el concepto de conciencia, no puede evitar que en nombre de él se soliciten pues cosas tales como la igualdad social, cosas tales como la igualdad de derechos, etc. Y esto es lo que explica el pensamiento de la otra vertiente, la otra vertiente del luteranismo, que es la vertiente evangélica, la vertiente de los campesinos, ¿no? Bueno, la reacción de Lutero frente a la guerra del campesinado es una reacción terrorífica. La carta que escribe a Mauricio de Sajonia es digna de estar en la historia universal de la infamia, cuando le dice hay que acabar con la quema de iglesias, hay que acabar con estos desarrapados que quieren que una iglesia sin organización, ¿no? Y termina diciendo mate, acuchille, degüelle, ¿no? Si así lo hacéis estáis en la gracia de Dios. Frase terrible que demuestra hasta qué punto el impulso de la libertad de pensamiento y del reconocimiento del derecho de la conciencia subjetiva puede convertirse en generadora de una inmensa violencia. La tercera rama es la del calvinismo. El calvinismo se diferencia del luteranismo y sobre todo del pensamiento de Witzer y de los campesinos evangelistas. Se diferencia en que repone el criterio de autoridad. Lo que pasa es que ya es un criterio de autoridad no católica, es decir, no universal, sino para aquellos que están en el interior de la Iglesia fondée ordonnée, ¿verdad?, que en la institución cristiana define Calvino. Bueno, con todo esto, ¿qué es lo que se produce? Una gran confusión doctrinal. Es decir, la libertad de conciencia lo que trae es una plurificación de las propuestas teológicas, detrás de las cuales se arrastran propuestas de orden social y político, de orden ético, social y político. Cuando se produce este tipo de cosas, ya se sabe cuáles son las consecuencias, que es la violencia, el enfrentamiento. La época de Carlos V es una época de grandes enfrentamientos, pero nada comparable a lo que iba a venir, a lo que el desarrollo de las diferentes tendencias religiosas y su ocupación de territorios concretos terminaría estallando en la Guerra de los 30 años. Y la Guerra de los 30 años es una de las guerras más devastadoras y de un mayor alcance, puesto que comprende a toda Europa, desde España hasta Suecia. La única manera que los intelectuales tienen, los intelectuales más lúcidos, tienen que oponer a la afloración de la violencia generalizada, es el principio de tolerancia.
es solicitar, pedir el principio de tolerancia. El principio de tolerancia no dice otra cosa que cada uno que siga las normas de su recta conciencia pueda ejercer libremente lo que su recta conciencia le garantice o le pide. Por lo tanto, el principio de tolerancia convierte no enemigas a las iglesias o a las tendencias religiosas surgidas de su propia manifestación, de su propia generación. Pide que las iglesias no sean enemigas entre sí, que puedan coexistir sobre la base, y aquí viene el punto, de señalar que no hay ningún criterio real. Dicho de otra manera, que aceptando la pérdida del criterio de autoridad, o que aceptando la pérdida de que la autoridad no es un criterio de conocimiento o un criterio firme de creencia, el ejercicio de la libre conciencia no puede funcionar como criterio. Pertenece a la escala de lo privado. Debe arrancarse de la organización pública, debe arrancarse de la organización social, el dominio entero de las creencias privadas. Por lo tanto, el criterio es doblemente negativo. De una parte se dice, la autoridad eclesiástica no tiene un criterio de conocimiento sólido que pueda enfrentar a la conciencia libre. Pero aceptado esto, la conciencia libre, ella misma tampoco es un criterio. A esto en la historia se llama escepticismo. Se llama escepticismo. Y es exactamente el escepticismo lo que determina el clima de la época. Interesa mucho pensar que el escepticismo determina el clima de la época porque primero es el arma que utilizan los católicos para oponerse al criterio de conciencia libre, de libre conciencia. Claro, el argumento es muy sencillo. Si cada uno puede interpretar la Biblia como quiera y puede interpretar su relación con Dios también como quiera, es inevitable que van a ser múltiples interpretaciones. Ahora, si salen múltiples interpretaciones, se puede enfrentar unas con otras bajo el argumento escéptico de la isostenia. La isostenia es que los argumentos que pesan igual, que chocan entre sí, invalidan la pretensión de ninguno de ellos. A los católicos esto les parece muy bien porque en ausencia de la capacidad de la conciencia individual para formar un criterio, piensan que van a poder postular un regreso a la autoridad eclesiástica. Pero en poco tiempo comprenden que puesto en marcha el argumento escéptico choca también, come también, ¿no? Destruye también el concepto de autoridad, puesto que la autoridad no es más que otra interpretación basada en la fuerza, basada en el poder. Por lo tanto, hay una especie de traslación del catolicismo que primero acepta los argumentos escépticos, que se ve muy bien en la orden jesuítica. En la orden jesuítica, los primeros momentos, en la época de Felipe II en España, apuestan por el escepticismo, compran muchos manuscritos de Sexto Empírico. Los mejores manuscritos de Sexto Empírico que están en España son los que compran Felipe II, sin ninguna duda. Tenemos 4, de los cuales 3 de ellos son los mejores de Europa, ¿no? Porque tiene una función política. Bueno, pues el segundo de los propósitos generales, la INED, ya dicta órdenes para que se evite el escepticismo en todo momento. El escepticismo, como clima de la época, termina resultando una máquina infernal tanto para el autoritarismo de la tradición eclesiástica como para las pretensiones de la libre conciencia. Pero el problema del escepticismo es que se lleva por el mismo agujero, se lo lleva todo, ¿no? Se lleva las heces del niño, pero también al niño. En los comienzos del siglo XVII, la situación del pensamiento es la de un final de partida en donde no se ve ningún horizonte. Están escribiendo en este momento
Francisco Sánchez, Koznilski, que nada se sabe. Está escribiendo Michel de Montaigne, que dice, bueno, a lo único que podemos aspirar es a vivir en paz dentro de las costumbres de cada país. Está actuando los médicos siempre han tenido una vinculación estrecha con el escepticismo, porque siendo la medicina una ciencia no divina, es decir, una ciencia que no tiene que ver con las esferas, necesita unos fundamentos epistémicos débiles. Y el gran interrogante de toda Europa, que entiende que con el escepticismo se ha puesto fin al paradigma de la teología, que este ya es un argumento que está en la boca de todo el mundo, y que incluso si se es católico como si se es protestante, si se tiene interés en fundar la Iglesia calvinista como si se quiere mantener los derechos del papado, se entiende que el escepticismo es una máquina capaz de abolir y de agotar las pretensiones de todos y cada uno de ellos. El escepticismo como clima final, pues, de una manera de pensar, postula, casi que engendra, el nacimiento de una nueva, o la entrega definitiva al desaliento de la razón, al desconcierto del conocimiento, o a la aceptación del no conocimiento. Hay una anécdota, que no es una anécdota, un episodio histórico en el que ya interviene un jovencísimo Descartes, que explica muy bien este asunto. En una conferencia, en uno de los salones de París, donde nada menos que el cardenal Sully es el anfitrión, secretario de Luis XIII, bueno, se ha invitado a un fulano, a un químico, a un médico, por tanto, escéptico, a que dé una conferencia. El médico da una conferencia, tal, no sé qué, y lo que resulta de ella, pues, es la sensación de que la investigación tiene que detenerse allí donde está la esfera de la certeza, porque no tenemos certidumbre de ninguna cosa. Entonces levanta la mano un jovencísimo muchacho desconocido en los círculos de París que se llama René Descartes. Y este hace una serie de observaciones a la conferencia recién oída, en la que demuestra que incluso el escepticismo que este médico acaba de presentar es un poco radical y que se puede ser aún más escéptico. El clima del salón es de melancolía, de desesperación, y la pregunta, entonces, ¿qué se puede hacer? No hay ninguna esperanza de que haya ninguna certidumbre. Ha acabado definitivamente la historia del conocimiento. Descartes vuelve a tomar la palabra y dice que no, que él tiene una méthode de la vérité, un método de la verdad. Es la primera vez que sale la vinculación entre método y verdad, lo que después se llamará el édico de la método, ¿no? El discurso del método. Una méthode de la vérité, un método de la verdad que pondrá fin a todos los problemas. Y la anécdota, como la cuenta Dibelli, pues concluye diciendo que expuso las características de este método para satisfacción de los que estaban allí oyendo. Entre estos estaba el cardenal de Berulle. Y el cardenal de Berulle es un personaje muy importante en la Europa católica de los principios del XVII. Es el fundador del oratorio, el fundador de esa especie de casa para los sacerdotes, en las que los sacerdotes, en primer lugar, pueden vivir y, por tanto, evitar la pobreza de las parroquias más menesterosas. No tienen que entregarse, por consiguiente, a actividades simoníacas. Quedan separados de la tentación del pecado porque no habitan en sus parroquias, y además son centros de formación de la piedad de estos mismos sacerdotes que habitan allí. El oratorio tiene desde el primer momento un programa pedagógico fuerte, que es el de la recristianización en general frente al paganismo y la recatolización frente al programa protestante. El cardenal de Berulle quiere conocer a Descartes y lo convida a desayunar al día siguiente. Descartes se presenta, en efecto, en la casa de Berulle, y entonces este le propone lo siguiente: ¿por qué no se deja usted de tontadas? ¿Por qué no? Me impresiona mucho su método, pero ¿por qué no deja usted de hacer el idiota y en vez de dedicarlo
a la física y a otras mariconadas, pues, ¿por qué no le dedica usted a lo que debe, que es a la salvación de los hombres, a crear un método de la certidumbre para la fe? Descartes, agradece los elogios de Carnegie, pero dice que él tiene su propio programa y que no llega a nada. Sin embargo, aquello que Descartes no quiere hacer es exactamente lo que va a hacer el oratorio, que es incorporar el método de Descartes como pieza, como dispositivo educativo. Y esto tiene un éxito fenomenal, un éxito impresionante. En primer lugar, convence a la burguesía francesa, que es la que forma la sustancia de los parlamentos y particularmente del Parlamento de París, de modo que el jansenismo es una experiencia propia de la aplicación de este método a la salvación del alma o al problema del espíritu. Pero es que inmediatamente después San Felipe Neri hace lo mismo en el tipo de educación tanto de las escuelas pías como de las escuelas a los pobres, etc. Por otra parte, los protestantes calvinistas holandeses, de quienes os he dicho que fueron los únicos en los que el discipulado de Descartes se hace presente, adoptan el cartesianismo no como principio de certidumbre, sino como principio de educación cristiana. Y hay, de hecho, un momento en que la conexión más fuerte entre protestantes y católicos se hace a través del jansenismo, a través de aquellos católicos y protestantes que practican el mismo método educativo que es el cartesiano. Y esto es lo que explica el éxito de Descartes. Descartes ha dado una determinada respuesta a la crisis escéptica producida por la revolución religiosa. Y esta respuesta, cualquiera que haya sido su éxito, tanto en el ámbito de la filosofía como en el ámbito de las ciencias, que ha sido poco, sin embargo se ha transformado en una máquina de la educación europea, tanto del lado protestante como del lado católico. En el lado católico hay vacilaciones. Los jesuitas eran anticartesianos y eso explica, entre otras cosas, las tensiones que los jesuitas, que por lo pronto ganan la batalla desde el momento en que logran convencer a Roma de que ellos son, al pontificado, de que ellos son los verdaderos combatientes de Cristo. Pero las cosas les van muy mal enseguida. Cuando Pascal empiece, a través de sus escritos hondamente cartesianos, las provinciales, a atacar a los jesuitas, a ridicularizarlos, a ridicularizar el método de la liturgia externa, de las grandes misas y ceremoniales que sin embargo dejan insatisfecha a la conciencia, o lo que es peor, al laxismo moral. Los jesuitas son aquellos que quieren educar sobre la base de tranquilizar las conciencias. Mire, padre, que he pecado, he cometido adulterio. Bueno, chico, pecar no es tan fácil. A ver, ¿cómo estaba? La niña estaba muy buena. Pues sí, entonces tú no eres tan responsable. ¿Enseñaba un poquitín el tobillo? Sí, chico, entonces ¿qué le vas a hacer, no? Dios no puede pedir de ti una cosa contra la naturaleza. Claro, esto se llama el laxismo. Y es exactamente el espíritu contrario del cartesianismo. Te invita a que nunca hagas un informe interior, a que nunca tengas control sobre tus actos, a que evites estrictamente la conexión que es central en el cartesianismo entre el libre albedrío y el principio de certidumbre, y lo que se puede conocer. Los jesuitas pierden esta batalla. La pierden en un doble respecto. En primer lugar, a principios del 18, es decir, apenas 60 años después apenas 40 años después de la muerte de Descartes, ya han perdido la batalla. Ya los papas empiezan a condenar el laxismo, empiezan a aceptar que la moral casuista pueda ser diagnosticada como laxista. A principios del 18 pierden la batalla de los ritos, es decir, ese intento de los jesuitas de decir, no importa cómo sean las creencias, siempre que haya unos puentes culturales que permitan asimilarlas, pues que los chinos piensan así, pues nosotros tenemos que decirles que el Dios cristiano es lo que vosotros pensáis con tal concepto, etc. Y hay una ruptura que ya tiene una argumentación cartesiana.
pero sobre todo pierden la batalla en la educación. La educación francesa, la educación alemana, el pietismo, por ejemplo. La educación en Italia, a través de las escuelas pías y de las grandes fundaciones eclesiásticas. La educación protestante entera, que adopta la voie d'examen, la vía de examen interior, que es una vía completamente cartesiana. Por tanto, es finalmente verdad. Descartes es el padre de la modernidad, pero no porque su filosofía, a la que ahora voy a dedicar un rato, no porque su filosofía sea impugnable o realmente imponga un estilo de pensamiento. Todo esto es mentira, sencillamente es mentira. Todo esto son los inventos de la historiografía positivista, que lo que quiere son grandes trazados. No. La verdad es que la generación inmediatamente posterior a Descartes es anticartesiana, profundamente anticartesiana. Pero sin embargo es verdad. Descartes es el padre de la modernidad porque es quien ha educado a la Europa moderna, venciendo en ello a la otra gran máquina, al otro gran dispositivo que se pone en marcha, que son los jesuitas, y que pierden la batalla en los primeros 50 o 60 años. Nosotros mismos hemos sido educados cartesianamente. Y no porque aquí no haya sido el reducto último de un catolicismo integrista, sino porque en cuanto se han hecho, digamos, unas mínimas formas de apertura al tránsito de las grandes corrientes europeas, y eso tiene lugar en el 18, también en España, la educación termina siendo no jesuita. Los jesuitas, el tercer país que los expulsa es España, ¿no? Y los expulsa además cuando tienen en sus manos buena parte de la educación, no en España, pero sí en América. De manera que Descartes vence en todos los frentes, pero no es Descartes, es el cardenal de Broglie, es el oratorio, es la utilización religiosa del cartesianismo. Bueno, pues vamos a tratar de ver bajo esta luz, comprendiendo que esto es lo que nos ha educado, el método propio de la educación, es lo que nos hace modernos, lo cual es una profecía que se autocumple, ¿no? Es decir, somos modernos pues porque hemos sido educados modernamente, ¿no? A la moderna. Y hemos sido educados a la moderna no porque nos haya persuadido Descartes, sino porque el cartesianismo como método ha sido incorporado a los sistemas educativos católicos y protestantes de manera masiva y generalizada en toda Europa. Pues vamos a ver esta lo que dice Descartes. ¿Cuál es el método de la vérité? ¿A qué se refería en aquella conferencia de la que os estoy hablando? Inmediatamente después, ese Descartes joven tiene que desaparecer de París, acompaña a Guillermo de Nassau a la guerra de los 30 años, ve los destrozos, se da cuenta de cuáles son las terribles consecuencias de la guerra. Él se mete en un gabinete con una estufa, como sabéis, es decir, sencillamente se va de la guerra, es decir, es un traidor a su patria, que escapa. ¿Cómo se llaman los que escapan? Es un desertor, ¿verdad? Y bajo la protección de ciertos nobles, pues se excluye y se pone a pensar y publica esto, que será lo que sirva, ¿no? Después a la educación. Bueno, pues ¿en qué consiste este método de la verdad que queda anunciado en estas primeras jornadas de su juventud? El método de Descartes empieza sencillamente enfatizando las razones del escepticismo. De hecho, tanto en la méthode como en el discours, ¿no?, como en las meditaciones, propone que mientras dure este periodo de prueba escéptica, que lo mejor es adoptar una moral provisional. Y cuando empieza a dar las normas de la moral provisional, es una copia casi directa, es un plagio, ¿no?, de la moral provisional de Montaigne. Seguiré las costumbres y usos de cada país en el que esté, no trataré de impugnar aquello en lo que la gente cree, etcétera, etcétera. Exactamente, casi plagiado de ese gran literato que es Michel de Montaigne. Bueno, se trata de adoptar el gesto escéptico y ver qué sale de ahí, si es que podemos salir. Ahora, para adoptar la actitud escéptica,
lo primero que hay que hacer es negar cualquier cosa. Así que voy a negar el testimonio de mis sentidos. Esto es un argumento escéptico. Claro, cuando uno ve de lejos, no ve lo mismo que de cerca. Además, eso depende de cómo tenga uno la vista, de la perspectiva en que estés. No es lo mismo si estás mirando desde la derecha que desde la izquierda. O sea, los sentidos nos engañan. No podemos estar seguros de que nos digan la verdad. Pero, supremo argumento, además en el sueño, cuando soñamos, perdemos toda capacidad de discernir por las imágenes del sueño, y si la vida fuera un sueño eterno, ¿no? Fijaros que esto no es propio de Descartes, es un asunto de la época. Hay un arco literario que va desde Shakespeare hasta nuestro Calderón de la Barca, que propone las mismas hipótesis, los mismos climas de incertidumbre, ¿no? En las Alegres Comadres de Windsor, la historia es la de ese vagabundo al que, muy borracho y muy dormido, se le mete en la cama de un príncipe, se le limpia y a la mañana siguiente se le dice que es un príncipe, y el otro no sale de su asombro hasta que se le persuade, pues, que se me olvida, y se hace a la idea de que realmente es un príncipe. Claro que después, en otra borrachera, le pasa lo siguiente, y cuando por la mañana se levanta, está otra vez tirado en la calle con sus viejos trajes andrajosos, y entonces se queda perturbado, no sabe cuál de las dos cosas, cuál de las dos experiencias es la que ha vivido, es la real. Este es el dato inicial, ¿no? El punto de partida de la vida sueño, de Calderón de la Barca. La distinción entre sueño y vigilia es una distinción poco clara. Dios, cuántas cosas he soñado cuando se le dice que es un príncipe y el rey Basilio va a abrazarle y tal, y no sé qué, como su comportamiento es soberbio, el rey determina que vuelva a la torre, le manda a Clotaldo que le meta un chute, ¿verdad?, para tenerlo dormido, y por la mañana está otra vez encadenado. Y para Clotaldo es muy fácil persuadirle de que todo eso lo ha soñado. Y termina en esos versos famosísimos, ¿no? Sueña el rey que el rey vive con esta, etcétera, etcétera, para terminar, y los sueños. Por lo tanto, está en el clima de la época. Descartes no hace más que adoptarlo como un tópico generalizado del momento. Lo que pasa es que si queremos ser escépticos, podemos incluso intensificar esta duda de la conciencia que no sabe distinguir entre la vigilia y el sueño. Uno dice, bueno, pero 2 más 2 son 4. Eso no cabe la menor duda. Y lo son lo mismo si estoy dormido que si estoy despierto. Bueno, tampoco la hipótesis del genio maligno es cartesiana. También está en alguna literatura de su época. Lo que ocurre es que Descartes le da un énfasis que efectivamente la hace nuevo. Tanto que Leibniz se reirá de él diciendo que, bueno, ha buscado el aplauso con un argumento muy espectacular. Pero ¿por qué uno puede decir 2 más 2 son 4 y decir, a lo mejor no es verdad? ¿Por qué podemos dudar de las evidencias matemáticas y aritméticas, ¿no?, de las que parece que se sobreponen a la distinción vigilia-sueño? La razón es muy sencilla. ¿Y si hubiera un genio maligno, un dios perturbador, un deus deceptor, un dios engañador, un dios que engaña? De modo que, sabiendo que en la realidad 2 más 2 no son 4, nos hubiera de tal manera diseñado nuestro cerebro, nuestra alma, como para que nosotros reconociéramos como ciertas las verdades de la matemática, no siéndolas. El genio maligno, que ya digo, tampoco es propiamente ningún invento cartesiano, del que hay antecedentes literarios varios. La imagen, la idea misma del deus deceptor no es cartesiana, es bajo escolástica. Sin embargo, está puesta en un momento crucial en la descripción de Descartes. O sea, en aquel momento en que corona un sistema escéptico radical, da lugar a la posibilidad de decir solo sé que no sé, o no puedo comprometerme con ningún conocimiento, porque incluso aquellos de los que tengo una mayor certeza pueden ser fruto de la obra engañadora de un dios maligno. Bueno, a partir de aquí vosotros conocéis el proceso general que detiene
que detiene, o el punto general que detiene el proceso escéptico. Yo acabo de decirlo. Bueno, cuando yo me pongo a pensar y veo que de todo puedo dudar, cuando me aseguro de que ninguna certidumbre me acompaña, hay una certidumbre que siempre acompaña a su vez a estos aseguramientos, y es que yo pienso. Entonces, si me engaño, si dudo, y todo eso quiere decir si pienso, entonces hay una cosa que no puedo dudar en absoluto, es que yo soy quien piensa, es que yo soy esa máquina que está pensando, es que yo soy esa realidad que está pensando. Je pense donc je suis. Pienso, luego existo, cogito, ergo sum. Je pense donc je suis es la fórmula del Licor, cogito, ergo sum es la fórmula de las meditaciones. No es exactamente lo mismo, pero a los efectos nuestros no vamos a entrar en ese problema ahora. Descartes presenta esta verdad como verdad inconcusa, como verdad que no puede discutirse. Ahora bien, lo que arrastra de suyo esta verdad es que cuando digo yo pienso, luego existo. Cuando yo digo existo, no puedo decir más con ello, ya lo he dicho todo. Existo quiere decir que no sé si tengo cuerpo, no sé si tengo... existo quiere decir que efectivamente mientras estoy pensando no puede haber ninguna duda que yo soy el que está detrás de esos pensamientos, que hay una existencia, la mía, que soporta, que contiene esos pensamientos. Por tanto, de existo no puede salir más que esta certidumbre, la certidumbre de una existencia en la que se dan estos pensamientos. Pero en cambio del cogito o del je pense, no, salen muchas cosas, o sale una principalmente. Si yo cogito, quiere decir ergo habeo cogitare. Si yo pienso, es que tengo pensamientos. O si yo pienso, esto es lo mismo que decir yo tengo pensamientos. Por lo tanto, el despliegue de esta verdad que supera cualquier escepticismo, por radical que sea, el despliegue de esta certidumbre que se sobrepone a cualquier duda escéptica, no es solo pienso o existo, sino es existo o pienso, existo, y ello quiere decir que tengo pensamientos. Ego habeo cogitata. Yo tengo pensamientos. Je de pense. Tengo pensamientos. Bueno, aquí se acaba el invento. Cuando yo digo tengo pensamientos, ya no puedo seguir adelante. Y uno puede decir, pues sí que hemos llegado muy lejos. Eso era lo que decíamos antes. Yo tengo pensamientos, pero pueden ser sueños, pueden ser mentirosos, pueden ser... Por lo tanto, la decepción, la deceptio cartesiana que le achacará a Spinoza es imponente. Bueno, pero no se había usted prometido una máquina que en fin nos iba a sacar de la duda, y al final lo único que sé es algo de lo que no puedo obtener nada, que es que existo, pero no puedo dividirlo, no puedo hacer nada. Y otra cosa que me devuelve al punto de partida. Yo tengo pensamientos, sí, pero pueden ser mentirosos, pueden ser engaños, pueden ser fruto del genio maligno. Puedo estar dormido cuando los tengo, ser pensamientos de un durmiente. Quiero que os deis cuenta de este momento radical. Porque si no, no se va a comprender por qué el cartesianismo ha sido adoptado como fórmula educativa y por qué es la importancia del cartesianismo. He empezado diciendo el cartesianismo fracasa. Claro, cuando Spinoza coja esto, dice, pues esto es una bobada. Cuando lo coja Leibniz, el otro gran anticartesiano, diga, bueno, esto es un argumento para buscar el aplauso, pero no quiere decir nada. Porque si de existir yo no puedo sacar ninguna cosa, y de pensar lo único que puedo sacar es que tengo pensamientos, es decir, tales que son susceptibles de nuevos episodios escépticos, parece que se ha acabado el invento. Bueno, pues no se ha acabado, no ha hecho más que empezar. Porque de todos los pensamientos que ego habeo, que yo tengo, en los que se despliega el acto de penser, el acto de cogitare, de todos los pensamientos que yo tengo, unos pueden ser efectivamente fundados por mi propia conciencia, por yo que pienso, por el yo que pienso.
Todos los pensamientos que son finitos pueden haber sido creados por mi conciencia. Por tanto, son víctimas de la crítica escéptica. Si yo pienso que estoy cansado, por ejemplo, pues naturalmente que la causa de ese pensamiento queda dentro de los límites de esa forma de existir limitada, que es je pense, donc je suis. O sea, soy está en los límites de je pense, y por tanto dura mientras dure el je pense, ¿no? Todo aquello que sea un pensamiento que dure lo mismo que esa acción limitada del penser o del cogitare puede haber sido causado por el yo que piensa, por el sujeto que piensa. Pero resulta que entre mis pensamientos hay uno que no puede deberse al yo que piensa, que no es limitado, sino que al contrario se nos presenta como infinito. Entre mis pensamientos tengo un pensamiento raro, un pensamiento extraño. Tengo el pensamiento de Dios. Tengo el pensamiento de Dios. Y resulta que Dios es de un orden infinito, no como yo que soy finito. Es ilimitado en su concepto, no como yo que soy limitado. Por tanto, no está anejo a la experiencia del tiempo, por el contrario, es una idea de la trascendencia respecto del tiempo. Si yo no he puesto ese pensamiento, si ese pensamiento no lo puedo haber causado yo, dice Descartes, entonces ese pensamiento tiene que existir fuera de mí. Y este es el sentido de la prueba de Descartes. Yo soy propietario o yo soy poseedor de un pensamiento del que no puedo ser propietario. O yo soy poseedor de un pensamiento que no he podido producir yo. Luego ese pensamiento tiene que aludir a un hecho existente. Bueno, cuando Descartes dio sus meditaciones a varios intelectuales importantes de la época, y entre otros a Gassendi, este contestó diciendo, pues mire usted, esa idea me parece una tontería, porque la idea de infinito puede ser no otra cosa que la idea negativa de finito. Y es muy fácil. Finito, no finito, ya tengo el infinito. Y sin embargo, eso no garantiza que Dios exista, ni que exista ningún ente, ningún ser infinito. Por lo tanto, no es que arrojara una fuerte dosis de convencimiento, ¿no?, esta prueba cartesiana, que en realidad más que una prueba es una cosa que se descubre en el hondón de la conciencia, en los repliegues de la conciencia. La respuesta a las objeciones de Gassendi, de Descartes, son probablemente lo mejor de las responsiones de las meditaciones, ¿no?, de las respuestas, de todo el aparato de respuestas de las meditaciones. Son las respuestas a la meditación cuarta y merece mucho la pena leerlas. Tenéis una edición de las meditaciones publicada por Alfaguara, está muy bien y además está bien anotada, en fin, etc. Cada vez tenemos mejores instrumentos en español. La respuesta de Descartes es que no es lo mismo la idea de un infinito basado en la negación del finito que la idea de un ser infinito. ¿Y en qué consiste esa diferencia? Vais a ver que aquí todo es importante y por tanto que se explicará por qué Descartes es quien es, ¿no? Si yo digo finito y después pongo un no delante de ese finito, he hecho con eso un juicio, he establecido un juicio. Es decir, he establecido un A es B o bien A es no B, ¿no? Es decir, en el primer caso he dicho que yo soy un ente finito o el pensamiento del existente que soy yo es finito, y ahora lo que propongo es yo puedo pensarme como no finito. Y eso es evidente que lo único que me lleva, al único punto donde me lleva, no es a la infinitud, sino al revés, al acabamiento temporal de mi capacidad de pensar. O sea, el finito negativo, el infinito pensado como un finito negativo, lo único que me lleva es al límite de mi pensamiento. Me lleva exactamente a la idea de que allí donde yo no puedo seguir pensando, ya no hay más pensamientos que tener. En cambio, responde, la idea de un infinito positivo es la idea de algo que no puede estar pendiendo
de mi propia concepción como existente. Es decir, un existente que fuera pensado como infinito negativo tendría que pensarse como un existente que después de muerto se proyecta, o que pasando el límite se sigue proyectando. Y eso es un pensamiento que no podemos tener en la cabeza. No nos corresponde, no podemos elaborar la idea de un infinito negativo. Lo que tenemos es la idea de un ser infinito. Lo que tenemos es la idea de un ser que dura en esa acción de pensar más allá que cualquier otra esfera. Es decir, que estaba antes pensando y que estaba después pensando. Por lo tanto, la idea de un ser infinito nos lleva a la imagen de que hay un pensamiento infinito, de que hay una entidad cuya naturaleza es pensar desde siempre y para siempre. Y aquí es donde está la clave de algo del cartesianismo. Si fuera yo pensándome a mí mismo como existiendo más allá de mí, haría el ridículo, porque sé que me voy a morir. Si nadie piensa en el infinito así, lo que le dice, perdonad que insista porque os veo cara como que no estáis entendiendo. Si le dice a Gassendi, no se me había ni siquiera ocurrido que nadie pensara que va a seguir pensando después de muerto. Vamos, esto no se le ocurre ni al que asó la manteca. Lo que usted dice es que la idea de infinito nace de la negación del finito. Lo que usted quiere decir es que como yo niego el finito, o sea, mi existencia, en cuanto ésta se produzca, y de eso tengo certeza absoluta, que es limitada, que dura en el tiempo, que no tengo recuerdos más allá de 20 años y que sé positivamente que no durará más allá de 20 años, lo que usted está diciendo es que nosotros tenemos en la cabeza un infinito que consiste en que llegará un tiempo en que pensaremos sin ser. Y esto es un disparate. Nadie piensa esto. No se puede pensar sin ser. No se puede ni siquiera concebir la acción de pensar sin la acción de existir, sin el hecho de existir. Y el hecho de existir es limitado. Por lo tanto, la idea de un infinito negativo es una idea absurda. No es la que tenemos en la cabeza. Lo que tenemos en la cabeza nosotros es la idea de un existente infinito. Y eso en realidad lo que quiere decir es que tenemos en la cabeza de un pensamiento que siempre piensa, porque hay un soporte, hay un ser que existe de esa manera siempre. Y esta es la idea de Dios. Bueno, ¿de qué nos sirve la idea de Dios? La idea de Dios le sirve a Descartes, y aquí es donde sí que viene una trampa fenomenal, que ahora mismo os voy a descubrir. La idea de Dios le sirve a Descartes, y aquí da un paso de gigante, ¿verdad? Un paso justificado, ciertamente, para decir, pero entonces, si Dios existe, como la idea de Dios es la idea de un ser soberano, perfecto, la idea de todas las perfecciones en acto, la idea de un ser perfecto necesariamente tiene que involucrar también su propia existencia, porque si yo pienso un ser perfecto no existente, ya no es el ser perfecto. Para pensar el ser perfecto tengo que pensar el ser perfecto no existente, pero además existiendo, porque es más perfecto. Es una repetición del argumento de San Anselmo. San Anselmo decía, el necio dice Dios no existe, y cuando lo dice es necio. Es ya por el hecho de decirlo es necio. ¿Por qué? Pues porque vayamos a la definición de Dios. Descartes ha mostrado claramente, en su opinión, contra Gassendi, que tener la idea de infinito es tener la idea de un ser que existe pensando siempre. Y cuando se pone a analizar esa idea, dice, esta idea es la de un ser supremo, soberano, omnipotente, infinitamente sabio, infinitamente justo. Bueno, si alguien le dice, bueno, pero ese señor puede no existir, le diría, bueno, este es tonto. Yo le he dicho que es el más perfecto. Por tanto, si usted quiere pensarlo a falta de una perfección, ya no es el más perfecto. O sea, el más perfecto involucra la existencia, porque si no tiene existencia, el más perfecto es otro, que es el mismo que usted piensa, pero además existiendo. Vale, de acuerdo. Sobre esto elabora Descartes, ahora mismo haré la crítica, la idea de que si Dios existe, y acabo de mostrar que Dios existe,
entonces Dios, porque es un ser perfecto, no puede engañarse ni engañar. Luego, ¿para qué sirve la idea de Dios? Para señalar que la noción del genius malignus es imposible, que la noción del Dios Teceptor, del Dios engañador, es imposible. Pero si Dios es siempre fuente de verdad y nunca, porque no puede serlo, Dios engañador, entonces aquellas cosas que yo pienso en el sentido en que, poniéndose al margen de la distinción vigilia o sueño, es decir, en el sentido que antes he explicado de las verdades matemáticas, esas, puesto que Dios existe, tienen que ser necesariamente verdaderas, ya que Dios no ha podido engañarme al permitir que yo las piense. Luego, el argumento de Descartes es este: yo tengo pensamientos, existo, pienso, luego existo. Elemento primero. Pienso quiere decir yo tengo pensamientos. Entre ellos hay unos que son seguros y otros que son inseguros. Me quedo con los seguros. Estos pensamientos seguros son los pensamientos matemáticos y prácticamente ninguno más. Son aquellos pensamientos que pueden ser concebidos con claridad y distinción, que son dos concepciones de la matemática, es decir, mediante definiciones esenciales, y que pueden, mediante, a su vez, combinaciones entre ellos, desplegarse como los teoremas matemáticos. Repitamos: pienso, luego existo. Yo tengo pensamientos. Entre estos pensamientos, unos son inseguros, es decir, están aquejados por la dificultad de la distinción entre vigilia y sueño, y otros son seguros, los que se conciben con claridad y distinción y se combinan entre sí de acuerdo con las leyes matemáticas. Tercer punto: puedo pensar que estos son falsos si hay un genio maligno. Cuarto punto: la idea de un genio maligno es imposible porque Dios existe. O si se quiere, cuarto punto: yo tengo la idea de Dios entre mis pensamientos. Por lo tanto, como esa idea no he podido ponerla yo, tiene que ser verdadera, tiene que ser existente. Pero si existe, no es posible el genio maligno. Luego, al final, ¿qué tenemos de toda esta cadena de afirmaciones? Que hay verdad. Se define cuál es la verdad, aquella que es reductible a un argumento matemático, es reductible a un tipo de combinación o de definición y combinación matemático. Y hay verdad porque esta verdad se apoya en Dios, no en el yo, sino en Dios. Por lo tanto, ¿cuál es el giro último de Descartes? El que me interesa muchísimo que comprendáis. Primer punto: todo el método se ha organizado sobre la base de la exploración de mi subjetividad, pensando en yo pienso, ya que de existo no sale nada. No es mirando fuera, no es mediante las percepciones, no es mediante las operaciones exteriores, porque todas estas son invenciblemente superadas por el escepticismo. El primer rasgo es la mirada hacia el interior, o sea, el proceso que incorpora la certidumbre y el criterio en la subjetividad del hombre. Este es el primer paso. Y el segundo paso es el de descubrir en la interioridad del hombre aquel elemento que sirve de criterio. Y este es Dios. Y este es Dios. Esta es una idea que solo descubro en mi interioridad, pero que resulta que no puede ser propia de esa interioridad misma. Claro, os podéis imaginar lo que la educación cristiana ha hecho con esto. Se cumple perfectamente el arco de todos los deseos posibles. ¿Cómo debemos ser educados? Debemos ser educados cultivando nuestra subjetividad. El giro a la subjetividad es la modernidad, desviando la vista del exterior.
no, mira hacia ti dentro. Pero si ese giro es el giro de la modernidad, de hecho, la modernidad es el descubrimiento de la subjetividad y no otra cosa. Esa subjetividad se apoya en la idea de Dios. Esa subjetividad descubre la verdad, fundamenta la verdad, tiene como criterio de verdad la idea de Dios. Así que claro, esto fue recibido por todos de manera gozosa, salvo por los que no querían iglesias, que son los únicos que permanecen no cartesianos. Es decir, todos aquellos que consideran que no se puede romper el círculo de la interpretación individual privada, los que, repitiendo a Lutero, volverían a decir no contra mi conciencia. En cambio, para la Iglesia luterana es fantástico, ya que ellos gobiernan la idea de Dios en su Iglesia. Para la Iglesia calvinista es fantástico, ya que ellos gobiernan la idea de Dios en su Iglesia. Para la Iglesia católica es también fantástico, ya que también la Iglesia domina la idea de Dios dentro de su ortodoxia. ¿Cuál fue la educación? La continua exploración de tu subjetividad, la búsqueda mediante el examen interior, voie d'examen de los protestantes, ¿no? La vía de examen, el examen de conciencia. Pues es que hasta los términos os dan la pista. Los que como tú, me parece, o tú, Juan, somos ya mayores y nos hemos criado, incluso si nos fuimos educados, como yo mismo, en un colegio laico, pero entonces no se era laico en ninguna casa, ¿no? Sabemos que teníamos que hacer examen de conciencia. Examen de conciencia. Los protestantes dicen que deben hacerse la vía del examen. En cambio, ese examen, lo que resulte de ese examen, como quiera que depende de la idea de Dios, pues terminará siendo, en la educación cristiana, objeto de aquellas valoraciones u orden de verdades que sean impuestos por cada una de las confesiones. Bueno, se comprende bien que el éxito de Descartes fue, por lo tanto, motivado por su incorporación a el sistema educativo. Pero tenía valor en sí mismo. Bueno, la inmediata generación empieza a decir que no, vivo Descartes. Vivo Descartes, empiezas a proponérsele objeciones considerables. ¿Cuál es la más importante de todas? Hombre, mire usted, estoy con usted de acuerdo en que el infinito positivo no puede ser la negación del infinito. Estoy de acuerdo con usted en que la negación del infinito es un absurdo lógico y nadie puede pensarlo. Estoy de acuerdo con usted que si yo pienso en infinito negativamente estoy incurriendo en inconsistencia. Estoy pensando que yo, que soy un ser finito, por la negación de mí mismo puedo concebir la idea de infinito, es decir, la idea de un pensamiento posterior a mi muerte, la idea de un pensamiento que persiste cuando falta el sum, cuando falta el sui, cuando ya no hay existencia, y esto es absurdo. Por lo tanto, nadie rechazó de antemano que si tenemos la idea de Dios, esto responde a la idea de una entidad o de un ser. Pocos rechazaron la idea de que ese ser tenga que ser existente. Porque yo puedo pensar el ser de Dios y sin embargo no existir. El argumento cartesiano, que es un argumento anselmiano, en realidad es un argumento medieval, según la cual le faltaría perfección al ser perfecto si no existiera, y por tanto concebir el ser perfecto siempre lleva incluido un ser que existe. Este argumento es impugnable, y de hecho fue impugnado de diversas maneras hasta su impugnación definitiva por Kant, ¿no? Ven ustedes que la existencia no es ninguna perfección, la existencia es un estado, es un modo de ser, pero no hay ninguna perfección. A un billete de 500 euros no le falta ninguna perfección. No es distinto de un billete de 500 euros real. Incluso es muy probable que el imperfecto sea el real, porque con bastante facilidad será falso, ya que se han falsificado muchos billetes de 500 euros, ¿no?
Pero tú pones a pensar en un billete de 500 euros, reproduce sus colores, reproduce sus figuras, no sé qué, y es exactamente un billete de 500 euros. No es más ni menos perfecto por existir. Existir es una cosa que lo diferencia absolutamente de pensar. Por lo tanto, que la idea de Dios no es la de la negación del finito humano, sino que es un ser, fue admitido. Que ese ser exista tuvo algunos críticos. Y entre los críticos que tuvo estuvieron personajes como Spinoza, que dijo que la prueba de la existencia de Dios que había hecho Descartes era una perfecta soplapollez. Y casi te lo dice con estas palabras: los tontos cartesianos. Luego voy a intentar en un minuto aclarar la respuesta spinoziana. Pero lo que casi todo el mundo criticó, lo que casi nadie aceptó, fue la tercera consecuencia que obtuvo Descartes. Es decir, mire, admito que yo pienso un ser, no pienso mi negación. Admito que si pienso un ser y además digo que la perfección le pertenece, que la existencia es una perfección, puedo llegar a admitir que existe, o sea, que el infinito existe. Pero aceptar que el infinito existe, desde luego, no me lleva a pensar que sea bueno. La idea de un infinito existente puede ser un infinito malo existente. No me llega a pensar que tenga todas las perfecciones, si por perfecciones entendemos perfecciones morales. No estamos hablando de un argumento de existencia. Cuando añado ese ser infinito que existe, está lleno de perfecciones, digo, ¿por qué? ¿De dónde sale eso? Eso no sale de infinito. De infinito sale que existe siempre. Pero no sale que sea bueno. Y tampoco sale que no me engañe. Por lo tanto, finalmente el argumento cartesiano tampoco funciona. Tampoco funciona. Y a la hora de la verdad, la idea de que nuestro conocimiento, cuando es enunciado de acuerdo a definiciones claras y distintas, que es la definición de los conceptos matemáticos, finalmente es la definición de los sistemas axiomáticos. Los sistemas axiomáticos tienen que definir con claridad y distinción los axiomas. Y estos son axiomas de construcción y axiomas de interpretación. Por tanto, la idea de Descartes, que había aprendido en Vieta, por ejemplo, y que es la de que tenemos conocimiento cierto cuando tenemos matemático, un conocimiento matemático. Y eso, el método final, no es más que el de las reglas de la matemática. O sea, definiciones equivalentes a axiomas, claras y distintas, por lo tanto, y combinaciones. Analíticas primero, descomposición, y sintéticas después, decomposición. Faltándole el argumento de Dios, lo único que finalmente puede aceptarse de Descartes es la inmensa confianza en que el método matemático es un método que nos proporciona certeza. Pero esto es una apuesta, que es exactamente el argumento de Pascal. Que el mundo es matemático es una apuesta que hacemos. Y si rinde frutos, bienvenida sea. Bueno, me quedan 5 minutos para... De aquí Descartes obtuvo una óptica, una física, obtuvo también una ética, etc. Pero me quedan 5 minutos para explicaros cómo respondió Spinoza, el Espíritu Santo, y cómo respondió Leibniz al planteamiento de Descartes. Spinoza, ya insisto, dice, mire usted, pensar que del yo individual sale la idea de un Dios infinito y que este es bueno es una idiotez. Si usted quiere partir de una realidad de la que no puede dudar, o sea, si usted quiere partir, de hecho, de una identidad entre pensar y ser, o de una identidad tal que le permita el convencimiento propio de manera certera, no puede partir del ámbito de lo finito. Si dice usted yo,
tiene que partir de un yo infinito. Es decir, no haga usted el bobo, no pierda tiempo. No crea de manera tan arrogante que de la experiencia limitada del yo, pasando por la experiencia ilimitada de Dios, vamos a volver a un conocimiento cierto. Si estamos hablando de yoes, es decir, de existencias sobre las que se puede sostener la totalidad de la certidumbre, parta usted directamente de Dios. Pero si parte directamente de Dios, no haga usted barbaridades, no diga, no confunda esa realidad que es indiscutible, en el sentido que ahora mismo voy a decir, con una realidad moral. No diga bueno, no diga omnipotente, no diga sandeces. Si usted parte de yo infinito y dice Dios, está partiendo de la naturaleza. El yo infinito es la naturaleza. El yo infinito es equivalente a la sustancia y la sustancia es la naturaleza. Deus sive natura, sive substantia. El yo, en tanto que descubre su existencia, es, en tanto que por lo tanto se concibe a sí mismo como sujeto o sustancia, si es infinito, es la naturaleza. Y no podemos ir más lejos. No podemos decir que exista separadamente de la naturaleza, porque esto es un disparate. Si hemos quedado ya que la única sustancia eterna es esto, la naturaleza, luego no podemos pensar en otro que está fuera de ella. Hemos partido de una idea suficientemente radical que corresponde al todo de la experiencia. Pero si es esta la idea que podemos tener de Dios, es decir, Deus sive natura, entonces no podemos aplicarle nociones como bueno, malo, voluntad de esto o de lo otro, propósitos, fines. Por tanto, Spinoza niega el cartesianismo justamente en el sentido de hacer notar la futilidad del método cartesiano, la futilidad de la metafísica cartesiana. El núcleo de atención aquí está puesto en las mismas exigencias de Descartes, la eliminación de la duda, solo que extendiendo el concepto de un yo a la totalidad infinita de lo pensado. ¿Quién es, pues, Spinoza? Aquel hombre que ha introducido esa idea que para nosotros es ahora tan completamente, digamos, cercana a nosotros, como la idea de la prioridad determinante de la naturaleza a la que nosotros pertenecemos, igual que todos los individuos que en ella pueden ser concebidos, pensados, percibidos, vistos, tocados. Esto no se introduce en la modernidad directamente por la razón a la que le dedicaré el último minuto, pero hoy sí, hoy ya, después del romanticismo, hoy ya, para nosotros, la modernidad no podría identificarse con Descartes, sino más bien con aquello que ha superado a Descartes. Es decir, nuestro tiempo ya no es cartesiano, es aquello que ha superado a Descartes. Y efectivamente la sensibilidad espinocista es la sensibilidad que hoy tenemos frente a los temas de la naturaleza. No sabemos parte de la naturaleza. Sabemos que somos meros modos finitos. En modos finitos morimos y no pasa nada, la naturaleza va a seguir, ¿no? Modos de unas leyes que nos preceden y que seguirán vigentes, que son las leyes de la sustancia, las leyes de Dios, las leyes de la naturaleza. Donde este es un Dios ateo, claro, inmediatamente Spinoza va a ser condenado. Pero es un Dios que ciertamente tiene todo el aspecto de ser un Dios cartesiano, menos aquello en lo que Descartes se vuelve loco. Es un Dios al que no se le ha infeccionado con algo que no puede salir, que es como una adherencia, como una protuberancia monstruosa, que no puede salir de lo único que realmente el argumento de Descartes propone lúcidamente, que es la idea de un infinito existente. Para esa idea, las concepciones morales no valen para nada. Pero esa idea, sin embargo, funda de tal manera su propia legitimidad, que nosotros somos
Todo lo que hay en el universo es un modo finito de esos comportamientos globales de la naturaleza. Por tanto, en Spinoza Dios ha quedado encerrado en la naturaleza. Y con ello se cumple una forma de refutación de Descartes. El Dios cartesiano no sirve para nada porque es un pseudo-Dios, un Dios infectado de concepciones morales, mientras que el Dios espinocista nos da de bruces con nuestra realidad natural, con la realidad de la naturaleza. ¿Sirvió Spinoza para la educación cristiana? Obviamente no. Al revés. Spinoza fue expulsado de la sinagoga, después declarado un maldito, incluido en la lista de tribus impostoribus, como un impostor, ¿verdad? Y él mismo probablemente fue objeto de, probablemente no, fue objeto de persecución, mientras tuvo la protección del pensionado de Witt, se mantuvo con cierta seguridad, en todo caso lejos de los ambientes cortesanos de Ámsterdam. En cuanto se produjo la revolución que acabó con la vida de los de Witt, ¿no? Pues la vida de Spinoza no valía un cuarto de moneda. El otro gran contradictor de Descartes es Leibniz. Spinoza se ha fijado en lo inadecuado del concepto de Dios de Descartes, y tomando ese concepto de Dios como realidad primaria, ha concebido un fundamento que nos da de bruces con la naturaleza. A Leibniz le importa eso bastante menos y trata más bien de plantear otro problema que también sale de la contradicción o de la refutación de Descartes. Descartes dice que es válida la matemática porque Dios no puede engañarnos. Leibniz dice, ¿y si tratamos de pensar el fundamento de la matemática al margen de ese barullo moralino, de ese barullo de moralina? Y entonces, claro, lo que dice, mire usted, si es que cuando usted dice método matemático, está diciendo mucho y demasiado poco al mismo tiempo. Está diciendo mucho porque está queriendo decir que la matemática es una especie de lenguaje esencial en el que todo está escrito. Pero nuestra experiencia es que los lenguajes matemáticos, los sistemas matemáticos son múltiples. La numeración romana permite unos teoremas que no permite la numeración árabe. La numeración árabe permite unas cadencias a las que no llega la numeración romana. Podemos pensar en base de 10, podemos pensar en base 12, podemos pensar en base 2. Pensar en base 2, la diádica leibniziana, es de una cosa tan eficaz que, de hecho, cuando Turing, después de la gran crisis puesta en marcha por la paradoja de Gödel, quiera refundar en sentido formal la matemática, hará una máquina con 2 dígitos, 1 y 0. La diádica leibniziana resulta que es un lenguaje más que aquí tiene entre nosotros aplicación en la informática o en las máquinas descifratorias. Leibniz aplica la diádica a una máquina descifratoria. Qué curioso, ¿no? 4 siglos antes que la máquina de Turing, ¿no? Y que el intento de descifrar el enigma alemán, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Nos dice, no se vuelva loco, si no hay que pensar que hay una matemática que coincide nada menos que con la esencia de las normas o de las reglas del pensar sostenidas por Dios. Lo que tenemos son múltiples características, es decir, sistemas de símbolos, sistemas organizados de símbolos que permiten unas operaciones u otras que a veces... ¿Qué ocurre? Que hay muchas veces muchos núcleos en que todas las combinatorias coinciden. Si yo establezco, por ejemplo, la ley de la hipotenusa, si yo digo, por ejemplo, que cualquier teorema matemático que pueda decirlo en múltiples características, en múltiples sistemas de numeración o sistemas de anotación, con ello yo estaré mostrando que aquello en que se diferencian las distintas características expresa mundos posibles.
Pero aquello en lo que todas las características coinciden es un fundamento necesario, expresa de una manera que no puede dudarse, por el hecho mismo de que en diferentes numeraciones es siempre lo mismo, ¿no? Coinciden, puedo mostrar no que haya una matemática esencial, sino que los lenguajes matemáticos, en su múltiple cruzamiento, forman una retícula adecuada, forman un sistema de anotación adecuado para expresar, para formular el mundo. Por lo tanto, según este otro punto de vista, Leibniz, que no se ha ocupado del fundamento, se ha ocupado, sin embargo, del carácter operacional del conocimiento humano. El conocimiento humano no responde a ninguna naturaleza esencial. Es una suma o conjunto de operaciones capaces de expresar, de formular adecuadamente el mundo. Y está claro también que esta otra fórmula, esta otra explicación no serviría para la educación cristiana. Claro, la educación cristiana es esencial decir que Dios existe y que es bueno. Por tanto, de la misma manera que no sirve decir que Dios es la naturaleza y que todos somos meros modos de la sustancia, tampoco le sirve decir que no hay ni siquiera que pensar en Dios para que se sostengan los mecanismos de expresión del universo. Así que ahora ya tenemos todas las piezas del rompecabezas. Descartes es bastante fracasado. De hecho, tanto Spinoza como Leibniz, como, si tuviéramos tiempo, otros, Malebranche, Schelling, fundamentalmente, Pascal también, demuestran claramente que Descartes es un pringao, para decirlo claramente. Lo que ocurre es que los grandes constructores de sistemas del barroco, y aquí sí que ya ni Schelling, ni Malebranche, ni nadie más, que son Spinoza y Leibniz, montan armatostes, artefactos racionales que no son soportables, que no cohonestan adecuadamente con una idea de educación al servicio de la paz religiosa, o por lo menos de la educación cristiana. Entonces, el rompecabezas se cierra. La modernidad europea no ha sido spinocista, no ha sido naturalista, no ha sido ecologista, no ha sido susceptible de mostrar el respeto, tampoco ha sido matemática en el sentido de un sistema de redes o de retículas racionales que expresan, ¿no?, o que muestran formas de expresión formularia del mundo. La educación europea ha sido cartesiana, y ha sido cartesiana en un sentido fuerte. Y por eso la herencia de Descartes se producirá, propiamente hablando, cuando alguien diga, bueno, pues si esto es un sistema educativo, de aquí se puede obtener un rendimiento político. ¿Cuál es el rendimiento político posible del cartesianismo? Para eso, ya acabo, habrá lo primero que todo que librar al cartesianismo de cosas tontas, hacerlo enflaquecer, adelgazar. Locke es lo que hace. Antes que nada, adelgazar los aspectos menos tolerables de Descartes. Las ideas innatas, el que el alma se junta al cuerpo con la glándula pineal, los espíritus animales que se desplazan a gran velocidad por nuestros nervios y por la sangre, no se sabe por qué, por la sangre, etc. Tontadas. Además, no me lo consentiría ni pariente y amigo Lord Protector de Inglaterra, que es nada menos que Newton. ¿Con qué me voy a quedar de Descartes? Pues esto es lo que vamos a ver el próximo día. Con cosas tales que transformen ese modelo educativo en un modelo político. Y claro, ese modelo político es el modelo de la tolerancia, el modelo de los derechos humanos, el modelo de la limitación al poder, etcétera, etcétera. Todavía Leibniz vivirá lo suficiente como para debatir con Locke si la Europa, que ya es la de la Ilustración, es la más deseable. Pero este dilema tremendo, el si somos herederos de un sueño de la razón, un sueño finalmente cartesiano de la razón, es el más deseable.
que pasa es que para eso, de verdad, tenemos primero que estudiar el empirismo. Y eso es lo que vamos a hacer el próximo día.